carácter de la educación permanente es un proceso inacabable que de manera precisamente permanente permite ir creciendo, construyendo su historia personal, sus relaciones y la historia con los demás. Este carácter de la educación permanente hace acto de presencia cuando se determina precisamente un acto educativo, diferenciando entre lo escolar y lo educativo. Lo educativo va más al sentido del crecimiento personal, a las relaciones con nosotros mismos, a las relaciones con los demás, mientras lo escolar pretende ser más enfocado al orden. De ahí que esa diferencia entre lo escolarizante y lo educativo sea muy puntual clarificarla. Este carácter precisamente de lo educativo es un proceso que permite la promoción del ser humano, que permite, además de su crecimiento personal, el crecimiento precisamente de sus virtudes. Mientras lo escolarizante iría más al sentido de lo académico, de los conocimientos como tal, de la formación de los niveles educativos, a través de los cuales hemos establecido en la educación un rasgo característico de lo escolarizante. La educación es un compromiso social. Esto requiere precisamente adhesión en cada uno de los actuares que tenemos en sociedad. Y este carácter de la educación, de manera permanente, permite que nuestras relaciones nos vayan configurando esa esencia de nuestro ser. La educación es un movimiento que necesita dinamismo, que necesita motores, que lo mantengan vivo y que hagan precisamente evidente el compromiso de querer educarse. Este enfoque de la educación se concibe también como un movimiento de tipo social. En ese ejercicio, de manera permanente, significa lo que es ser humano. Concreta realmente la acción en el lugar en el que vivimos. Porque educarse es hacerse humano, permite nuestro crecimiento personal y nuestro desarrollo de potencialidades. Lo fundamental de la educación es concebirla como un movimiento cuya dirección permita precisamente un sentido vital, una dirección que explique el para qué y el por qué de ese futuro. El carácter de la educación en ese sentido se explicita de la manera de ser, la manera de actuar, la manera de pensar, la manera de decidir, la manera de convivir. Por eso existe una diferencia entre escolarizar y educar, y el carácter de ambas permite diferenciar cada uno de sus rasgos. El carácter de la escolarización permite definir un sentido mucho más administrativo, organizacional. El carácter de la escolarización permite ver cómo la institución educativa, la escuela, el tiempo que pasa nuestro ser humano o nuestros estudiantes es muy limitado en comparación con otros espacios de convivencia, como puede ser la calle, el mercado, los paseos, las máquinas, etcétera, en fin, otros espacios de convivencia. Y este ejercicio precisamente del acto educativo plantea el trasladarnos de un sentido animal como seres humanos a un sentido racional, dejando de lado precisamente ese carácter de humanización y dándole énfasis precisamente al carácter más de lo irracional. Un carácter entonces de la educación permanente es precisamente buscar que no exista una igualdad de circunstancias en la formación, un mismo currículum, un mismo horario, unos mismos libros, unas mismas tareas o unas mismas reglas, porque este carácter permite homogeneizar a los seres humanos, al estudiante en concreto, que todos se formen de la misma manera de ser, de hacer o de actuar, y eso es lo que nos da un sentido de igualdad. De igual manera, también eso permite que identifiquemos a los individuos por esas características similares y muchas veces los expulsemos, ¿no? Por eso hablamos más de un sistema educativo o escolar que tiene más un carácter de exclusión y no un carácter de inclusión como lo sería la educación permanente. En esta diapositiva podrán observar que de 100 alumnos que ingresan a la instrucción elemental, conforme van avanzando en los niveles educativos, van disminuyendo, de tal manera que en la educación primaria apenas si acreditamos 86, en secundaria 76, con la conclusión de 58, en educación media superior apenas nos concluyen 30
y en educación superior 17 acceden, pero concluyen aproximadamente 10. La pregunta obligada es, ¿dónde quedan exactamente los 90 alumnos restantes? Si en igualdad de circunstancias los tasamos o los rasamos y hablamos de que todos deban concluir de igual manera su instrucción educativa. Un carácter también que permite que haya esta expulsión, pues son los distintos factores que intervienen. Bajo este sentido, existen paradigmas que plantean esta diferenciación. Un paradigma de lo absoluto, lo eterno y definitivo, que sería la cuestión de orden, y un paradigma referido a lo concreto, lo relativo, lo histórico, que sería un paradigma más de caos. La explicación del conocimiento bajo este enfoque de los paradigmas plantea también dos visiones del mundo con diferentes significados. Estas visiones se explican en la relación que establece el sujeto con el objeto, de tal manera que este proceso de acceder al conocimiento permite ver una relación de carácter directo entre sujeto y objeto y entre objeto y sujeto. Este enfoque dialéctico es el que permite ir modificando las realidades del ser humano. Existen, por lo tanto, también con respecto a otras disciplinas científicas, algunos enfoques que sería conveniente considerar al momento de tratar de definir al ser humano. Las tres revoluciones conceptuales importantes se definen ya desde la teoría de la relatividad o desde las posturas epistemológicas de Thomas Kuhn, en su obra clásica de la estructura de las revoluciones científicas, en donde se plantean precisamente tres revoluciones conceptuales irreversibles. La primera, el carácter de la relatividad de tiempo-espacio, no ocupamos todos el mismo lugar, ni al mismo tiempo, ni el mismo espacio. El carácter de la física cuántica como una disciplina científica que ha venido a romper la tradición o el enfoque tradicional de la física en el ordenamiento de las cosas por una causa y un efecto. Un principio que surge precisamente de ese enfoque disciplinar es el principio de la incertidumbre. Y finalmente la teoría del caos, una existencia de lo indecible precisamente a partir de lo falso y lo verdadero. El carácter del tiempo y del espacio no son iguales para todos, ya que todos convivimos en espacios diferentes. Al mismo tiempo y en el mismo lugar, difícilmente dos objetos pueden permanecer. Y existe una imposibilidad incluso para determinar bajo este enfoque en qué momento una partícula se encuentra precisamente representada en ese mismo espacio, en ese momento y en ese lugar. Esto hace pensar que habrá que pasar de un ambiente regulado a un ambiente de incertidumbre y de relatividad, es decir, dejar de lado todo bajo control, con un mismo tipo de orden, con una medición estandarizada, para pasar a un ambiente de caos donde existan muchos tipos de orden, muchos efectos multicausales, no solamente una causa y un efecto, muchas relaciones inesperadas y desde luego mucha creatividad e incertidumbre. Este enfoque hace que los medios utilizados entonces sean medios nómadas, medios que se encuentran en todo momento y en todo lugar. Y hablaríamos entonces de que todos los elementos que se encuentran bajo nuestro enfoque de realidad son elementos susceptibles de ser agentes educativos. Pasar de un proceso de ordenamiento por un proceso condicionado por el orden, plantea entonces dar un brinco hacia un ambiente mucho más de incertidumbre, de desafío. Y en el caso de la educación, hablemos también del currículum, ¿no? Un enfoque curricular tradicional, con las mismas disciplinas, los mismos horarios, los mismos enfoques, a un currículum organizado por etapas mucho más diferenciadas, mucho más integrales u holistas, que permita precisamente ver a cada una de las materias, no de manera aislada, sino de manera integrada en un conjunto de planes o de programas de estudio, donde encontremos los proyectos, o la resolución de problemas, o los trabajos colaborativos, o los aprendizajes solidarios. Este enfoque precisamente de la educación permanente permite entonces facilitar
los procesos de aprendizaje del alumnado. Es decir, dejar de tasarlos bajo un régimen tradicional de un currículum estandarizado para pasar a un currículum mucho más diversificado, holista, que permita ver entonces la relación o la conjunción de materias con base, por ejemplo, en un proyecto. Este ejercicio de la educación permanente permite también que el ser humano en relación tenga otro tipo también de relaciones, no causales y efectuales o de causa y efecto, sino que tenga multicausales con muchas variables o con muchos factores y se convierta también en una relación multicausal.